Muy bien, queridos alumnos, amigos, hermanos y hermanas, y todos los que nos están mirando a través de YouTube, les damos una cordial y afectuosa bienvenida a este nuevo encuentro de día sábado. Feliz sábado para todos, en donde vamos a continuar estudiando lo que ya habíamos dado inicio hace unas 3 semanas, más o menos estamos estudiando este tema que tiene que ver con las fiestas solemnes que tenían el pueblo judío, ¿verdad? En la antigüedad y cuáles son sus símbolos. Ay, me duele. Denme un segundo. No, por favor, mantengan sus micrófonos apagados, amigos. La idea principalmente es que nosotros podamos comprender las escrituras a partir de los símbolos, ¿verdad? Y además, en contraposición con lo que sucedió con el pueblo judío en la antigüedad, que ellos se hicieron los ciegos, ¿verdad?, ante las grandes verdades que estaban en todo esto. Ellos hacían los sacrificios cada día, celebraban las fiestas, celebraban Pascua, celebraban Pentecostés, celebraban la fiesta de las cabañas. Sin embargo, no comprendieron el verdadero significado que había detrás de todo esto. De hecho, hasta el día de hoy muchos lo siguen celebrando, festejando, sin saber verdaderamente cuál es el significado tanto espiritual como significado literal de todas estas fiestas. Por eso que para nosotros es tan importante poder estudiar esto para no cometer el mismo error, porque en aquel tiempo las fiestas que señalaban al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo no fueron, no fueron atendidas, ni tampoco fueron atendidas las señales de los tiempos, ni el mismo tiempo, ¿verdad? De que ya se estaba acercando, se estaba cumpliendo. Y al no ser atendido a ninguno de estos, por lo tanto, el pueblo judío estuvo en tinieblas respecto de la primera venida de Cristo. Para nosotros también es igual de peligroso el ignorar esto. Si ya lo ignoraron una vez y ya cometieron el error una vez, nosotros no tenemos por qué repetir ese mismo error, ¿ok? Por lo tanto, para nosotros es igualmente importante conocer los tiempos, las fiestas, y eso es lo que vamos a ir viendo a través de este estudio. Se va a dividir en tres partes principales. Primero vamos a ver lo que sería el jubileo, ¿sí? ¿Qué es el jubileo y qué representa el jubileo? Vamos a estudiar en Levítico todo lo que habla sobre esto. Además de hacer un pequeño repaso entre, entre las fiestas, vamos a darnos cuenta de que están todas las fiestas íntimamente conectadas. Vamos a ver un nuevo significado para la levadura. Y la levadura, sabemos que los panes sin levadura, ¿verdad? La levadura representaba el pecado, por eso había que sacar toda la levadura, pero no solamente representa eso, y lo vamos a ver en el día de hoy. Y bueno, además de todo eso, también otros hechos importantes de acuerdo a lo que sería la fiesta de Pentecostés. Así que, bueno, para comenzar me gustaría hacerlo con una oración para que la reunión sea dirigida por el Espíritu Santo. Tenemos el rostro para Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre. Señor, estoy de rodillas frente a ti, implorándote que tú me unjas con tu Espíritu Santo para poder hablar palabras de verdad, Señor. Para no hablar por mi propia cuenta, sino que seas tú quien dirija mis palabras, Señor. Te lo ruego, por favor, en el nombre de Jesús. También que tu Santo Espíritu y tus ángeles acompañen a cada uno de los que están
conectados en vivo en esta reunión, también a todos aquellos que la van a ver en diferido a través de diferentes plataformas, para que tú también estés con ellos, acompañes y que puedas dirigirlos, Señor, solamente hacia la verdad. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos, confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Ok. Very good. Very good. Bien, soy un poquito bilingüe. Bueno. Pentecostés. Pentecostés es una fiesta que la vamos a ver aquí en el calendario, que venía 50 días después de que se ofrecía las primicias. Así que vamos a hacer un pequeño repaso. Esto ya lo hemos mostrado en clases anteriores, pero vamos a volver a hablar de esto. Este es el calendario, ¿verdad? Es un calendario mesiánico, en realidad tiene algunas cosas que están bien, la gran mayoría está bien, pero tiene otras cosas que están mal, pero dentro de lo que estamos hablando acá y lo que les voy a mostrar, esto está correcto. En el mes de Abib, en el primer mes, el día 10 se separaba un cordero para poder celebrar la Pascua. Y el cordero de Pascua se separaba en el día 10 y se asesinaba en el 14 de Abib o 14 de Nisan, que es el mismo mes. Luego, el día 15, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. De hecho, ya el 14 de tarde ya empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días, desde el 15 hasta el 21. Y un día después de la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Que era día de Santa Convocación, justamente la muerte de Cristo coincidió con que este día era sábado. Pero aunque hubiese caído un día miércoles, igual hubiese sido un día de Santa Convocación, ¿sí? Era un día de reposo, era un día especial en donde comenzaba esta fiesta. El 16, que sería el día después de este día de reposo, se ofrecían las primicias, los primeros frutos de la mies de la cebada, de la cosecha de la cebada, se sacaban los primeros frutos, no se cosechaba toda la cebada, sino que solamente algunos frutos en simbolismo de que toda la cosecha pertenecía a Dios, ¿sí? Pertenece a Dios. Y luego se seguía celebrando la fiesta de los panes sin levadura y también la fiesta de los primeros frutos. Pero 50 días después de que se ofrecía esta gavilla, o sea, 50 días después del 16, ¿sí? Aproximadamente el 6 de Sivan, ¿okay? Aquí nosotros encontramos la fiesta de Pentecostés. ¿Y por qué 50 días y no 80, no 100? Bueno, eso lo vamos a ir estudiando a medida que pase este estudio. Y otra cosa, que 40 días después de esto, Jesús asciende al cielo, en el 26 de Iyar. ¿Okay? También hay un paralelismo entre el día de la expiación, que era el día 10, ¿okay? Y el 10 de Aviv, era el 10 de Tishri, el día de la expiación, y el 10 de Aviv, el cordero se separaba. Y el día 15 de Tishri comienza la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, la semana pasada, que nos habla acerca de la gloria de Dios. Se manifestaba la gloria de Dios sobre el pueblo, y esto era una fiesta por todos los frutos y la cosecha. ¿Sí? Era una fiesta que se celebraba todas las bondades de Dios durante el año, era una fiesta de agradecimiento, luego ya de haber cosechado todo el trigo, toda la uva,
y los olivos. ¿Sí? Y esta fiesta duraba 7 días y se le sumaba un último gran día, que era un día también de Santa Convocación, o sea, era como un día de reposo. Bueno, nosotros hoy nos vamos a centrar un poco en lo que es la fiesta de Pentecostés, pero igual vamos a estar hablando de Pascua y de tabernáculos, porque está todo conectado. Muy bien, esto ya siempre se los pongo ahí para que lo tengan presente y no se les olvide. Y vamos a hablar un poco sobre el jubileo. El jubileo, ¿qué es el jubileo? Esto se encuentra en Levítico capítulo 25. Todo el capítulo 25 es muy interesante para poder analizarlo, quizás en algún momento lo haremos, pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que nos habla acá de el jubileo y qué es lo que representa el jubileo, qué es lo que representaba en ese momento y sigue representando para nosotros como símbolo para entender cuál es el propósito de Dios de instaurar esto, porque Dios le habla a Moisés y le dice lo que está escrito acá, para que se lo comunique al pueblo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al hablar estas palabras a Moisés? Y al querer que queden escritas, incluso para nosotros, hoy en día, ¿cuál es el propósito detrás de todo esto? Vamos a leer y tratar de entender. Nos dice desde el versículo 8 en adelante en el capítulo 25 de Levítico. ¿Okay? Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Y aquí, nuevamente, podemos darnos cuenta de que Dios tiene un símbolo en el día por año, ¿verdad? Un día equivale a un año, como lo estuvimos estudiando en la profecía de Daniel, de las 2300 tardes y mañanas, de las 70 semanas, ¿verdad? Que anunciaban la venida de Cristo, justo en la semana 69, que se anunciaba su bautismo, su muerte, ¿verdad? Su resurrección, etc. Entonces tenemos acá que son 49 años. Tenía que contar él 49 años. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba luego de los 49 años? Versículo 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El día de la expiación, que es el 10 de Tishri, sabemos que luego del 10 de Tishri viene el 15 de Tishri, que es la fiesta de las cabañas, que representa la segunda venida de Cristo cuando Él viene a recoger los frutos de la tierra, ¿verdad? Y es muy interesante que justamente en este mes de Tishri, que está muy conectado a la segunda venida de Cristo, nos está poniendo que aquí en este momento se toca la trompeta, también otro simbolismo en la trompeta, y lo vamos a ver en el siguiente versículo que les voy a mostrar, cómo tiene una relación directa con la segunda venida. Por lo tanto, cuando nosotros pensemos en jubileo, vamos a trasladar nuestra mente directamente a la segunda venida de Cristo. Y ya les voy a mostrar por qué. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. O sea, es un sonido que se escucha en todo Israel, ¿verdad? En toda la tierra, ya aquí nos está diciendo. Y santificaréis el año 50. O sea que el año 50 es un año santo, apartado para Dios. Y eso quiere decir santificar, apartar para Dios. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Cuando nosotros hablamos de jubileo, estamos hablando de alegría, de júbilo, de gozo. Y nos está diciendo acá que
se pregona libertad en la tierra a todos sus moradores. No nos está hablando, a ver, pregona en libertad solamente en Jerusalén. Pregona en libertad solamente aquí en Israel. Solamente en Europa o en África. A todos los moradores. Son las palabras de Dios. ¿Okay? Pregonar libertad a todos sus moradores. Hoy en día nosotros estamos esclavizados, ¿verdad?, bajo el pecado. Cristo nos libera, además, a través de su sangre, a través de sus sacrificios, si nosotros lo aceptamos. Y si nosotros luego aceptamos el Espíritu Santo para poder caminar conforme a su voluntad. Pero, aún así, seguimos estando encadenados a la muerte, ¿sí? Estamos todos sujetos a morir. Seguimos estando esclavos de este mundo, ¿verdad? En cierta manera. Por lo tanto, el jubileo también nos está hablando acerca de la libertad de los moradores de la tierra. ¿Cuándo se dará esta libertad final? Ya será cuando Cristo venga por segunda vez. Y nos dice, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Y acá esto es muy interesante. Dice que cada uno volverá a su posesión. Cuando nosotros hablamos en ámbito espiritual, o estás con Dios, o estás con Satanás, no hay un término medio. No hay un camino del medio, como nos dice el budismo, ¿verdad? No, ni muy bueno ni muy malo, ahí nomás, más o menos. No. En realidad, o es blanco o es negro, o es bien o es mal, luz, oscuridad. Siempre son dos, siempre está esta dualidad, ¿no? Siempre son dos las decisiones, dos los caminos que tenemos que tomar. Y acá cada uno vuelve a su posesión. Los que son de Dios vuelven a Dios, y los que no son de Dios, bueno, se quedan con su dueño, ¿verdad? Cada uno vuelve a su posesión. El año 50 os será jubileo. Nuevamente lo repite, jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que nacieres de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Lo vuelve a repetir. En el mes de Tishri se toca la trompeta. Muy bien. Esto tiene otra confirmación acerca de tocar la trompeta, ¿verdad? Y lo que sería la segunda venida de Cristo. Vamos a ver. Aquí yo me equivoqué. Esto es, o sea, me olvidé de ponerle la cita. Esto es Primera de Tesalonicenses. Un segundo. Bueno. Voy a buscar mi Biblia. Esto es Primera de Tesalonicenses, no recuerdo si es el 4 o el 5. Pero ya lo vamos a descubrir ahora en un segundo. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Lo vamos a cambiar aquí mismo para que les quede guardado a ustedes y no se confundan. Muy bien. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 en adelante. ¿Qué nos dice? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí nos está hablando claramente de su segunda venida y nos está poniendo la trompeta. Esto es muy interesante, muy interesante. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y algo muy interesante, que cuando
si nosotros vamos a lo que sería en sí Levítico 25, ¿sí? Nosotros analizamos lo que sería la palabra que se utiliza para trompeta, ¿sí? Yo no se lo describí acá, pero ustedes mismos lo pueden buscar allí en el diccionario Strong. Nosotros podemos encontrar que esta palabra es chofar, ¿ok? Y la palabra chofar nos lleva directamente a lo que sería eh, luz, ¿sí? Nos llevaría directamente a lo que sería una luz. Si nosotros nuevamente vemos que se hace sonar esta trompeta, ¿sí?, por toda la tierra, al hacerse sonar la trompeta por toda la tierra, estamos directamente hablando acerca de un mensaje, una luz que se da a toda la tierra, a todos los moradores de la tierra, ¿sí? Y se pregona la libertad. O sea, hay un fuerte pregón. Y este fuerte pregón está bíblicamente simbolizado con el mensaje de Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel. Y este otro ángel que desciende del cielo, si ustedes lo buscan allí en sus Biblias y leen el capítulo 18 de Apocalipsis, nos habla de un ángel que desciende del cielo, cuya luz ilumina toda la tierra. Por lo tanto, también hay un paralelismo entre este pregón del jubileo, este pregón de la libertad del pueblo, de toda la tierra, de todos los moradores de la tierra, donde se anuncia la libertad, viene la libertad, se anuncia, y justamente comienza el jubileo, comienza esa alegría, esa felicidad. Bueno, eso es un dato anexo. Continuando con lo que sería ya en el tema de las fiestas, y ya van a ver por qué yo les puse esa aclaración acerca del jubileo y el número 50, ¿sí? Cada vez que nosotros leamos el número 50 en la Biblia, lo vamos a relacionar con jubileo. ¿Okay? Levítico 23 nos habla de la Pascua y los panes sin levadura, ¿sí? No lo vamos a leer todo, pero sí se los puse para ponerlos en contexto. Tenemos que a los 14 días del mes se celebra la Pascua, a los 15 días del mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, donde se comía durante 7 días panes sin levadura. Nos dice que el primer día de esta fiesta de los panes sin levadura, o sea, el día 15, tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Sí, era como un día de reposo. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día también será santa convocación y ningún trabajo de siervo. Bueno, esto era primer día, el día 15, día de reposo, ok, santa convocación, cuando comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Algunos símbolos dentro de esto que ya lo hemos estudiado. El Cordero de Pascua, que representa a Cristo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La levadura, ¿sí?, de los panes sin levadura, por eso se sacaba la levadura, porque representaba el cuerpo de Cristo, ese pan sin levadura. Por lo tanto, es un cuerpo sin pecado. ¿Sí? La levadura, se está hablando aquí acerca de pecado. ¿Okay? Luego, en el mismo capítulo de Levítico, versículos 10, nos habla acerca de las primicias. Nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Si esta gavilla no era de trigo, sino que era una gavilla de cebada, porque en esa época se cosechaba la cebada. Recuerden que para poder saber cuándo comenzaba el mes David, cuándo comenzaba el nuevo año de la agricultura, ¿verdad? Se miraba la luna, si es que estaba en luna nueva, ¿verdad? En ese cuarto creciente, y
se miraba también los campos de cebada para ver si estaban en estado avícola, y si estaban ya tiernos, ¿verdad? Bueno, el versículo 11 nos dice, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis sacios. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día siguiente del día de reposo. Por lo tanto, un día después del día de reposo, del 15, tenemos este acto de mecer la gavilla, las primicias, los primeros frutos. ¿Qué sucedió luego cuando se cumplió el Cordero, verdad? El Cordero de Pascua, el 14 que fue asesinado, el 15 el pan sin levadura, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y luego el 16 las primicias. ¿Qué sucedió al tercer día? Cristo resucita, ¿verdad? Por lo tanto, esa gavilla mecida, esas primicias de la mies, de la cosecha, representa la resurrección de Cristo como la primicia o como el primogénito de los santos. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de esto, ¿verdad? Y también hubo la resurrección de otros juntamente con él, que lo vamos a mostrar más adelante. Pero al tener Cristo resucitando y a los demás, tenemos esa gavilla. Una gavilla es un puñado de espigas, ¿sí? Muchas espigas, como estaba mostrando acá el sacerdote. Un puñado de espigas. Y luego viene Pentecostés. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Ya que se cuentan 49 días de reposo, ¿sí? Desde el día de reposo de lo que sería la gavilla mecida, ¿verdad? O sea, desde el pan sin levadura, que era el día sábado, al día siguiente era la gavilla mecida, ¿verdad? El día domingo. Bueno, digamos, el día domingo en el contexto de cuando Cristo estuvo en la tierra, murió un día viernes, descansó un sábado, resucitó un domingo, ¿verdad? Ahora, desde ese domingo se cuentan, desde el día de reposo anterior, se cuentan 7 semanas, ¿sí? Son 7 semanas. Tenemos 49 días, 7 por 7, 49. Y hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. O sea que llega el día 49 y en el día 50, nuevamente, ¿verdad? Igual como sucedía con el jubileo, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ahora va la pregunta. Tenemos la fiesta de las semanas, ¿verdad? O la fiesta de Pentecostés, que se celebra 50 días, pues de las primicias, y que representa también el jubileo por el número 50. Pero, ¿por qué aquí el pan tenía levadura? Siendo que la levadura representa al pecado. Buena pregunta, ¿verdad? Yo siempre me hice esta pregunta. ¿Por qué, si en un momento les dice, saquen toda la levadura de sus casas, saquen toda la levadura de su cuerpo, de sus casas, de todo lo que esté allí, nada tenga levadura en la Pascua, ¿verdad? Que representaba sacar todo el pecado de sus vidas, de sus hogares, y luego, 50 días después de todo esto, se les dice, tráiganme pan con levadura. ¿Por qué? ¿Qué representa esa levadura? Vamos a ver, Mateo 16, versículos 6 y 12. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 12, entonces se entendieron
que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, la levadura es igual a doctrina también. Nueva doctrina, vieja doctrina, verdad presente. ¿Dónde más tenemos este concepto? 1 Corintios 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Qué interesante, ¿no? Vieja levadura. Y él le decía que se guarden de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, de la levadura de los fariseos y los saduceos. Esa era la vieja levadura. ¿Por qué? Porque ellos tenían ciertas tradiciones que eran tradiciones de hombres, como por ejemplo, pueden buscarlo ustedes después en dónde se encuentra, pero hay un momento en el cual está Jesús con sus discípulos a punto de comer, y los discípulos empiezan a comer y no se lavan las manos. Vienen los fariseos y le dicen, oye, tus discípulos no respetan el mandamiento de los ancianos de lavarse las manos, porque era justamente una doctrina de hombres, era una tradición de hombres que la habían puesto por mandamiento, como que fuera un mandamiento de Dios. O sea, tenías que lavarte las manos, si no te contaminabas de pecado y tenías que, qué sé yo, hacer sacrificio para limpiar tu pecado. Y Jesús le dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale desde el corazón. Porque ellos pensaban que comer sin lavarse las manos te contaminaba moralmente, ¿sí? Moral, en el sentido de que te transmitía pecado. ¿Ok? Y esto debemos comprenderlo de esa manera, porque mucha gente se agarra de este versículo para decir, entonces puedo tomar vino, cerveza, comerme un cocodrilo o una iguana si yo quiero, porque no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. No, no se refería a eso. Se estaba refiriendo al pensamiento que tenían los judíos en ese momento. Y en ese momento ellos estaban siguiendo tradiciones de hombres. Y después les dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios de honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Porque cuando ellos hacían una promesa o un voto a Dios, ellos a veces se entregaban como ofrenda, ¿sí? Esos bienes materiales se los entregaban a Dios, con los cuales podrían haber ayudado a su padre y a su madre. Entonces decían, mira, le decían a su padre y a su madre, no puedo ayudarte ahora porque yo le entregué todo a Dios, pero yo estoy libre del mandamiento. Entonces invalidaban el mandamiento de Dios, que Dios le había dicho, honra a tu padre y a tu madre. O sea, primeramente, honra a tu padre y a tu madre. Entrégale a él y luego dame ofrendas. Porque la ofrenda es diferente del diezmo. El diezmo sí o sí va primero para Dios. De allí, honrar a tu padre y a tu madre quiere decir también ayudarlos en todo lo que ellos necesiten. Y luego, darle ofrenda, porque la ofrenda, ¿para quién iba? Si bien era para Dios, pero iba para las otras personas, ¿sí? Los otros pobres. Pero aquí Dios nos estaba enseñando, como dice el dicho, que la caridad empieza por casa. Y eso no lo cumplían los fariseos y por eso Jesús le dijo esto. Y luego menciona las palabras, toda planta que no ha sido plantada por mi Padre será arrancada. Y aquí estaba hablando también de las tradiciones humanas que tenían los judíos y que las habían puesto como ley. Por lo tanto, esa es la levadura de los fariseos. Esa es la vieja levadura. Y aquí cuando Pablo dice limpiados de la vieja levadura, nos está hablando de eso. No nos está hablando de las palabras de Dios, de los 10 mandamientos. Listo, ya. Esa doctrina de los 10 mandamientos ya no existe. Mira, ya, todo esto ya no existe. No, nos está hablando acerca de las tradiciones que seguían los judíos por invención propia. Y además de los ritos que había instaurado Dios desde de la salida de Israel, que ya tuvieron su cumplimiento en Cristo, entonces ya no era necesario seguirlos haciendo.
Había una nueva levadura, una nueva verdad, que confirmaba la verdad anterior totalmente, porque en Cristo se cumplió todo ese simbolismo, ¿verdad? Pero luego ya no era necesario seguir matando corderos, no era necesario seguir circuncidándose, ¿sí? Porque tenían que dar el mensaje a todo el mundo, por lo tanto la circuncisión que valía en realidad era la del corazón, y eso es lo que simbolizaba la circuncisión. Y todo se empezó a aplicar simbólica y espiritualmente, pero seguían estando vigentes las palabras de Dios, solamente que ahora ya no tenían una aplicación literal, sino que ahora tenían una aplicación y tienen una aplicación espiritual. Eso es lo que nosotros debemos comprender. Limpiados de la vieja levadura. Aquí presentes, escuchando esto, tal vez hay personas que vienen de diferentes denominaciones religiosas, de diferentes creencias, de diferentes credos, ¿sí? Y eso también tenemos que tener en cuenta que puede llegar a ser una vieja levadura, considerando que siempre hay nueva verdad, que no niega la verdad anterior, sino que la confirma. Y si la verdad anterior contradice lo que es la palabra de Dios, como lo hacía en el caso de los fariseos, que tenían sus propias tradiciones impuestas por hombres, ¿verdad? Como lo hace también hoy en día la Iglesia Católica, ¿verdad? Que ya lo viene haciendo desde hace muchos años, pero tienen muchos ritos y doctrinas que no están en la Biblia, sino que las escribieron los mismos padres de su fe, digamos, y empezaron a escribir ellos mismos tradiciones, al igual como hicieron los judíos en el antiguo Israel. Por lo tanto, debemos limpiarnos de esa vieja levadura y aceptar la verdad que es una. ¿Sí? Hay una verdad. Todos los demás son engaños. Por eso debemos pedir a Dios el Espíritu Santo para poder entender. Y ahora vamos a ver qué implicancia tiene el Espíritu Santo en esto. Para que seáis nueva masa. La palabra que se utiliza en griego para masa es masa restante, ¿sí? La masa restante, si nosotros vamos a hacer pan, por ejemplo, no sé, los que son cocineros, vamos a amasar, amasamos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Llega en un momento en el cual preparamos una masa, ¿sí? Para hacer pan, y queda a veces como un bollito al lado, ¿verdad? Un pequeño bollito, una pequeña masa restante, que tal vez nos queda para otras preparaciones. A esa no se le pone levadura, sino que se la deja allí, quizás para ocuparla en otra cosa. Por lo tanto, es como un remanente de esa primer masa que había, que estaba toda leudada, que estaba toda llena de levadura, llena de esa antigua doctrina de hombres. Tenemos esta masa nueva, la masa restante, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Muy bien, aquí vamos a leer una cita que escribió Ellen White, ¿okay? En el libro Deseado de todas las gentes. Cuán difundido está hoy, como en antaño, este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar al yo. Cuán presto a manifestarse está el pensamiento de adoración propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías
y tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. Y bueno, esto confirma lo que ya habíamos leído anteriormente, ¿verdad? Lo leímos en la Biblia y escribió lo mismo, nada más que explicado de una manera más profunda. Y vamos a leer el texto completo de 1 Corintios 5. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Había un pecado de fornicación entre los corintios, y Pablo los está amonestando y les está diciendo: mira, esto no es, no es algo de Dios. Incluso uno tomó la mujer de su padre, o sea, totalmente aberrante, ¿verdad? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y esto es muy interesante. Les está diciendo justamente que son pecadores, ¿verdad? Y después les dice: no es buena vuestra jactancia, porque se estaban jactando inclusive de esta fornicación que estaba bien. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y aquí está hablando de la levadura como pecado, ¿verdad? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y aquí es muy interesante esta parte y es como contradictorio, porque primero les está diciendo que son unos pecadores tremendos, después les está diciendo que son sin levadura. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y a eso es lo que él está, a apropiarse de los méritos de Cristo. Tener el perdón de los pecados a través de la muerte del Cordero, de la sangre de Cristo. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y aquí los estaba invitando a celebrar el rito que dejó Cristo. Panes sin levadura, el jugo de uva, el lavamiento de pies. Esa renovación de pacto, renovación de corazón. Celebremos la fiesta de Dios. Ahora tenemos el cuerpo de Cristo, los panes sin levadura, que representan eso, pero tenemos esta nueva masa, que también está sin levadura. ¿Y a quién estaba representando? A la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Dios, a la iglesia pura de Dios. Y esto es muy interesante, porque tenemos el pan sin levadura, que es el cuerpo de Cristo, pero a la vez también nosotros participamos de eso. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo. El pueblo de Dios. No estoy hablando de la iglesia, de una iglesia de decir, la iglesia presbiteriana, los luteranos, no. Estoy hablando del pueblo de Dios, aquellos que de corazón quieren hacer la voluntad de Dios. Nosotros aquí reunidos somos la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. ¿De dónde se saca la harina para poder hacer esta masa? Del trigo, ¿verdad?
trigo, tenemos la harina, tenemos el trigo. ¿Qué tiene que suceder con el trigo? Tiene que ser recolectado, tiene que ser cosechado, tiene que ser zarandeado, tiene que ser refinado para convertirse en harina. Interesante. Por lo tanto, cada una de estas espigas de trigo nos representaría a nosotros. Volviendo a lo que serían las primicias, nos dice en Levítico 23, y el día que ofrezcáis la gavilla, esta es la gavilla de cebada, recordemos, un día después de la fiesta de los panes sin levadura, 2 días después de la muerte del cordero. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Tu ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Estos son medidas, pero es muy interesante que la harina es amasada solo con aceite, o sea, sin levadura. Primicias. Y esto es en el día de primicias, cuando comienza la fiesta de las primicias. Y también vino, ¿sí? Ese jugo de uva, representando el cuerpo de Cristo en pecado, representando la sangre de Cristo, ¿verdad? Amada, representando 2 cosas: las primicias, los que resucitaron luego de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, y a Cristo mismo, y representando a ese remanente que queda acá, sin levadura, a ese pueblo de Dios que queda acá, iglesia. Unos se van y otros quedan. Mateo 27, versículos 48 en adelante, nos dice: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. ¿Qué menciona Elías? Bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Acá tenemos las primicias, ¿verdad? El deseo de todas las gentes. Cristo resucitó de entre los muertos. Una cita de Elena White. ¿Okay? Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada. Y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Por lo tanto, este evento que sucedía aquí nos estaba trasladando simbólicamente a la resurrección final. Qué interesante, ¿verdad? Esto es muy interesante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a los que durmieron en Jesús.
representaba la gran cosecha espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. ¿Cuándo? Tishri, tabernáculos del 1031. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Por lo tanto, eran mártires, ¿sí?, que habían dado su vida por el Evangelio. Durante su ministerio, Jesús había dado vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, ya no son ya cautivos de Satanás. He redimido, los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté, y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Interesante, ¿verdad? Estos que resucitaron no resucitaron para quedarse vivos acá en la tierra, sino que fueron trasladados al cielo juntamente con Cristo. Cristo no ascendió solo. Se llevó a estas primicias como símbolo, ¿sí?, o como cumplimiento del símbolo del ritual de la fiesta de las primicias, primeros frutos, los primeros frutos de la cosecha del año. Entonces, ¿la levadura solo representa el pecado? Palabras de vida del Gran Maestro, otro libro de Elena White. Entre los judíos la levadura se usaba a veces como símbolo del pecado. Al tiempo de la Pascua, el pueblo era inducido a quitar toda la levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón. Cristo amonestó a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y el apóstol Pablo habla de la levadura de malicia y de maldad. Pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Por lo tanto, la nueva levadura, la sana doctrina, sí, la nueva doctrina, que sería la doctrina verdadera, se contrapone a la vieja levadura, esa doctrina de hombres. Y aquí nos habla de una parábola. ¿Qué parábola? Lucas 13, 20, 21. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura. El reino de Dios es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. ¿Por qué 3? Y no 4 o 10, ¿no? ¿Por qué 3? Hasta que todo hubo fermentado. Esta levadura será una verdad presente que fermenta a la masa restante, ¿verdad? Esta nueva masa, este remanente, esta iglesia del tercer milenio. ¿Será que esta verdad presente, que la mujer, cuando hablamos de mujer en la Biblia, también representa a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios? Entonces, una levadura, una doctrina que la mujer, el pueblo de Dios, esconde en el mensaje de los 3 ángeles, hasta que ilumina, hasta que fermenta toda la tierra. ¿Será que esta levadura es el mensaje del 4.º ángel? De Apocalipsis 18. Es interesante, ¿verdad? ¿La levadura solo representa el pecado? Muy bien, vamos a leer rápidamente. Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. No posee el poder capaz de obrar ese cambio. La levadura, algo completamente externo,
debe ser colocada dentro de la harina, antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Y la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar no pueden convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta levadura también es un símbolo de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder. La levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso de leudamiento. Sí, la levadura de la verdad trabaja secreta, silenciosa, invariablemente para transformar el alma. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva forma del carácter, una nueva norma del carácter. La vida de Cristo. La mente es cambiada. Las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para ser a Dios. ¿Por qué era necesario que se sacara toda la levadura de las casas, toda la levadura, que comieran pan sin levadura, que sacaran toda la levadura de sus vidas, esa vieja doctrina, para poder recibir, ¿quién? Al Espíritu Santo en sus vidas, para poder recibir esa nueva levadura, porque ya era nueva masa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros, ya somos nueva masa. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos nueva levadura, así como somos nueva masa, necesitamos nueva levadura. ¿Cuál es esa levadura? El Santo. A menudo se levanta la pregunta, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? ¿Por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes, que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas? Se ve en ellos mismos el amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y lenguaje precipitado que se notan en la vida de los mundanos. Existe el mismo orgullo sensible, la misma concesión a la inclinación natural, la misma perversidad de carácter, que si la verdad fuera completamente desconocida para ellos. La razón es que no están convertidos, no han escondido la levadura de la verdad en su corazón. No ha habido oportunidad para que ella realizara su obra. Sus tendencias naturales y cultivadas a hacer lo malo no han sido sometidas a su poder transformador. Sus vidas revelan la ausencia de la gracia de Cristo, una falta de fe en su poder para transformar el carácter. Por lo tanto, esta nueva masa de la cual nos habla Pablo, 1 Corintios 5, es el nuevo corazón. El nuevo corazón, el nuevo pacto, ¿verdad? Al cual nos sometemos cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Y este nuevo corazón debe recibir la levadura de la verdad, Espíritu Santo. Debe recibir la levadura de la verdad, que es justamente la nueva doctrina, la sana doctrina, la verdad pura, sin mancha. Tenemos una confirmación en la Biblia para poder hablar de esto. Juan 16, versículo 12, ¿qué nos dice? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará
a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, menos el momento de la segunda venida de Cristo. ¿Dice eso? No, ¿verdad? Dice, ¿qué cosa nos dice? Que el Espíritu de verdad, esa levadura de verdad, que llegará a nuestro corazón, a la nueva masa, nos guiará a toda la verdad. No solo a parte de la verdad, a toda la verdad. Y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Todas las cosas. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, espíritu de verdad igual a levadura de verdad. Hechos, capítulo 2. Vamos a ver ahora cuándo se cumplió esto del Pentecostés. ¿Y por qué? Cuando llegó el día de Pentecostés, ya 50 días después de las primicias, estaban todos unánimes juntos. Y esto es muy importante que podamos tenerlo en cuenta como paralelismo con el tiempo que estamos viviendo hoy. Lo que vivieron los discípulos va a volver a repetir. Por eso debemos prestar atención a esta historia en específico que sucedió en aquel momento, 50 días después de primicia. Y de repente, bueno, estaban todos unánimes, estaban todos juntos, unánimes, en un mismo espíritu, en una misma verdad. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, entonces estaban hablando así, estaban hablando así. No. ¿Qué nos dice la Escritura acerca del don de lenguas? Aquí vamos a estudiar esto también. Lo vamos a pasar por encima, pero aquí queda clarísimo. Lo explica y no hay otra explicación más clara que la que está acá. Se les dio la capacidad de hablar en otras lenguas. Ok, ¿en qué lenguas? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿De algunas naciones? ¿Del 10% de las naciones? De todas las naciones bajo el cielo. Esto es, pero crucial. Esto es crucial. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eran de todas las naciones. El Espíritu Santo les dio el don de hablar en las lenguas de aquellos judíos que venían de otras naciones, en los cuales habían nacido en otras naciones donde se hablaban otros idiomas, otras lenguas. Y ese es el don que se les dio. Pero aquí yo quiero que nos enfoquemos en que estábamos en el día de Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo y se les dio la capacidad de predicarles a todas las naciones bajo el cielo. Por lo tanto, este espíritu de verdad, que es igual a la levadura de verdad, es un mensaje a todas las naciones. ¿Cuándo va a haber un mensaje que va a iluminar toda la tierra? El mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Levadura de verdad. Durante la era patriarcal, la influencia, esto está escrito en el libro Hechos de los Apóstoles, justo en la página 31, casualmente la 31. Este libro lo escribió Elena White también.
Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo, ¿cuál es la era patriarcal? La era de Adán, Set, Noé, Abraham, Isaac, Israel, todos estos patriarcas y profetas, ¿verdad? Bueno, durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ya derramado, por ejemplo, sobre Elías. Tenemos sobre Elías el Espíritu Santo. Cuando Eliseo le pide a Elías, Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que quieras antes de que yo me vaya, porque el Señor me va a trasladar al cielo. Entonces le dijo, bueno, yo quiero una doble porción de... No estaba queriendo decirle de que se le metiera el mismo espíritu de él dentro de Eliseo para andar, no sé, con dos personalidades, no. Quiere decir de que quería una doble porción del poder de Dios, del Espíritu de Dios, de esa nueva levadura. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, porque Jesús se lo había prometido, que iba a enviar a este Espíritu de verdad. Y en el cielo, Cristo añadió su intercesión. Cristo añadió su intercesión. Por eso Cristo tuvo que ir al cielo. Si Cristo no subía, no iba a poder enviar el Espíritu. Nos dice, reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vuelve a repetir esa palabra, ¿verdad? Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron, en esto consiste el amor. Se asieron del don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día. Qué bonito, ¿verdad? Y esto se va a volver a repetir. Por lo tanto, como ya habíamos estudiado, en el tabernáculo se manifestaba la gloria de Dios, ¿verdad? En la fiesta de las cabañas, cuando todos habitaban en tiendas, en cabañas, también en Pentecostés también se manifestó la gloria de Dios sobre su pueblo, sobre sus discípulos. Aquí nosotros tenemos a todos los que estaban ahí unánimes, orando juntos. Y yo me imagino que luego de esto salieron de ahí porque dice que se juntó una multitud, por lo tanto ellos tuvieron que salir de la casa y empezar a predicar. Y hablaban en otras lenguas y los que estaban ahí escuchando empezaron a darse cuenta que verdaderamente estaban siendo ungidos por un poder sobrenatural, un poder infinito. Por lo tanto, Pentecostés y tabernáculos también se juntan. Tenemos este pan con levadura, que sería la iglesia pura con la nueva levadura. ¿Y de qué está hecho el pan de trigo con levadura? Bueno, tenemos la harina de trigo y tenemos
esta espiga, la cual debemos ser nosotros. Por lo tanto, ya para resumir todo lo que hemos visto hasta ahora, en la fiesta de las semanas, o Pentecostés, que era 50 días después de las primicias, la cual se cumplió en los discípulos, ¿verdad? En el día de Pentecostés, cuando ellos reciben el Espíritu Santo. Cumplió su símbolo allí y va a volver a cumplirlo en el futuro. Nos habla de varias cosas. Nos habla del jubileo, nos relaciona con la gloria de Dios manifestada sobre su pueblo, nos habla nos tiene una relación con la nueva levadura, esa verdad presente, la cual es puesta en nuestro corazón, la nueva masa a través del Espíritu Santo, la masa remanente de esta iglesia pura. El cuarto ángel que fermenta toda la tierra, ¿sí? Que sería justamente este mensaje, esta verdad presente. El mensaje del cuarto ángel que ilumina, que fermenta toda la tierra, al igual como esa levadura. Para poder recibirlo, para poder recibir esta verdad, y luego de recibirla, también va a ser una consecuencia, debemos estar unánimes juntos. Para poder recibir el Espíritu Santo y poder recibir ese poder, debemos estar unidos en un mismo sentir, en una misma fe, en una sola doctrina, en la verdadera doctrina, en la sana doctrina, en la verdad presente, en la nueva levadura. Debemos aceptar esa levadura para poder participar de la manifestación de la gloria de Dios. Bueno, esto llega hasta aquí. Nada más que comentarles un poco qué sucedió, y ya para poder concluir, qué sucedió con los discípulos que iban camino a Emaús. No sé si ustedes recuerdan esa historia, cuando habían unos discípulos que iban caminando, luego de la muerte de Cristo, camino a Emaús, y se les aparece el mismo Cristo allí, pero ellos no lo conocen. Y ahí mismo Jesús les explicó, desde toda la Torá, la ley y los profetas, todos los símbolos que hablaban acerca de él. Y les explicó todo esto que nosotros estamos estudiando aquí. Todas estas cosas fueron las que Cristo les declaró. Cosas que los judíos prefirieron ignorar. ¿Sí? Los judíos, los fariseos, los saduceos, prefirieron ignorar y cerrar sus ojos ante estas verdades. Ahora, yo te pregunto a ti. Hoy en día hay una nueva levadura, la cual debemos aceptar en nuestro corazón, para poder ser dirigidos hacia la verdad. Yo te pregunto, ¿vas a aceptar esa nueva levadura o la vas a rechazar, como hicieron los judíos en antaño? ¿Vas a aceptar el mensaje del cuarto ángel o lo vas a rechazar? Eso es tu decisión, pero asegúrate de que sea la decisión correcta. Porque después, cuando sea el jubileo, la segunda venida de Cristo, cada uno va a volver a su posesión. Y si elegiste mal, vas a volver a tu dueño, sea bueno o sea malo. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos has hablado en esta tarde. Señor, quiero rogarte en esta hora que tú puedas ayudarnos, Señor, a poder limpiarnos de las viejas levaduras, de las viejas doctrinas de hombres, tradiciones humanas, que tal vez vienen de otras generaciones, de nuestros padres, nuestros abuelos, que ellos no tenían la nueva luz, pero tú nos las has entregado a nosotros. Te queremos rogar que tú puedas ayudarnos a limpiarnos de todo preconcepto, de toda, de toda levadura, Señor, que nos impida
el conocimiento de la verdad. Ayúdanos a aceptar a Cristo como nuestra Pascua y a poder entender de que si no nos volvemos nueva masa, no podremos recibir la nueva levadura. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo, a poder ser transformados por la acción de tu verdad en nuestras vidas, a poder tomar decisiones que sean decisiones para vida eterna, a poder estar unánimes en una misma verdad, para poder recibir el Espíritu Santo y poder llevar este mensaje a todas las naciones, como lo hicieron los discípulos en aquel día. Quédate con nosotros, Señor, durante el resto de este día. Te agradecemos por todo lo que nos das. Todo esto te lo pedimos, Señor. Te lo agradecemos en el santo nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por haberse conectado. Nos vemos el siguiente sábado, si Dios quiere.